En la vida, todos tenemos sueños. Sueños de crecer, de explorar, de alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Y a veces esos sueños nos llevan a lugares inesperados, lugares que nos hacen crecer. Hoy queremos hablarte de un lugar donde esos sueños pueden hacerse realidad: Canadá. Aquí encontrarás un entorno multicultural vibrante, una sociedad inclusiva y una calidad de vida y educativa reconocida a nivel mundial. Aquí, cada día es una oportunidad para descubrir tu verdadero potencial. Aquí, tus sueños se convierten en realidad y tu crecimiento se convierte en una historia de éxito. Ven a Canadá y descubre el futuro que te espera de la mano de Class Education. Muy buenas noches a todos. Bruno Perón aquí saludándolos desde Vancouver, Canadá, donde ya empezó el otoño. Les quiero dar la bienvenida a nuestro live del día de hoy con Saskatchewan Colleges. Quizás algunos de ustedes no saben pronunciar la provincia de Saskatchewan, es un nombre indígena aquí, una de las 10 provincias que tenemos en el país, muy interesante, y por primera vez tenemos instituciones que son de allí, que nos van a hablar de su oferta en este live de hoy, así que estamos muy emocionados por lo mismo. Pero antes de empezar, quiero ir rápidamente para hablar, antes de empezar con nuestro live, de las 3 razones por qué elegir Saskatchewan para tus estudios en Canadá. Les quiero recordar que estamos cumpliendo 30 años, hemos estado festejando todo el año con algunos de ustedes y las buenas noticias siguen. Hoy hablaremos de las oportunidades laborales después de la graduación en industrias clave. Hablaremos de los programas de estudios en Saskatchewan Colleges, costo de vida y de estudios, que van a ver unas buenas noticias allí porque es mucho más económico que en muchas otras partes del país, y los 6 pasos, ¿no?, para estudiar, trabajar en Canadá. Esa es la agenda del día de hoy, así que vamos a empezar a darle forma. Los que nos están escuchando en Facebook y YouTube, recuerdan que ahí tenemos un link donde nos pueden dejar sus datos. Si algo de lo que estamos comentando les interesa o quieren saber más, recuerden que no tenemos sus datos. Nosotros tenemos que nos tienen ustedes que dar sus datos para que podamos estar en contacto con ustedes después de este live. Y la gente que nos escucha desde Instagram, en el bio hay un link ahí donde nos pueden dejar sus datos también. ¿Ok? Entonces, es importante que nos lo dejan para que podamos estar en contacto con ustedes y seguir la conversación, porque este es un live cortito, ¿no?, entre comillas, y solo hay tanta información que podemos ver. Pero bueno, entonces, si estamos listos, vamos a empezar. Y justo antes de empezar, les quiero comentar un poquito, para la gente que no nos conocen, ¿quién es Class Education? Pues somos una empresa 100% canadiense, tenemos ya 30 años de experiencia en el medio. Más de 11,000 alumnos hemos enviado a estudiar a Canadá y somos número 1 en la promoción de educación superior en Canadá. También trabajamos otros programas como son high school, campamento de verano, programa de inglés, de francés, programa de estudia y trabaja, todo eso. Y como pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, somos miembros de varios organismos mundiales que rigen nuestra industria, lo cual les da a ustedes mucha seguridad para saber que están trabajando con una empresa seria, una empresa reconocida y preparada para eso. Y también trabajamos de la mano con la Embajada de Canadá en México, lo cual también es muy, muy importante para la parte de visado. Class Education ofrece muchos servicios a sus clientes. Entre algunos de ellos están en la pantalla, que son para mí los más importantes, empezando con la consultoría educativa, es decir, les ayudamos a elegir la mejor institución y mejor programa para ustedes según sus necesidades. Toda la parte de registro o inscripción a los programas lo hacemos con Class Education para asegurarnos que tenemos aplicaciones fuertes que solamente pueden aceptarnos las instituciones canadienses. Toda la parte de trámites de visa de estudios y también que los puede permitir trabajar en Canadá. Documentos de traducción, revalidación de estudio, todo eso lo pueden ver también con nosotros. Alojamiento, al momento de llegar a Canadá, también lo pueden ver con Class Education. Seguro médico para su viaje. Financiamiento educativo, que para algunos de ustedes es importante, también lo llevamos en Class. Recepción del aeropuerto, en fin, muchos otros servicios, pero digamos que en un solo lugar con Class Education tiene acceso a todos los servicios que necesitan para ir a estudiar en el extranjero. ¿Okay? Ahora sí vamos a entrar en materia con nuestros invitados del día de hoy, que es Saskatchewan Colleges. Ahí tienen la palabra en la pantalla para que vean cómo se pronuncia. Y vamos a empezar con los 7 puntos. Entonces, el primer punto es que Saskatchewan Colleges es una alianza entre 3
colleges regionales de la provincia de Saskatchewan, facilitando a los estudiantes internacionales encontrar el programa adecuado para estudiar en Canadá. El 90% de los graduados encuentran empleo dentro de los pocos meses después de graduarse en la provincia de Saskatchewan. Punto número 3, ofrece un costo de vida muy bajo, de los más bajos del país, en comparación a otros centros grandes que a lo mejor conocen. Punto número 4, tiene una alta demanda laboral en la provincia, otra vez porque es una provincia en el corazón, es el corazón de Canadá, y tiene una escasez de talento ahí también. Entonces, tiene una alta, sino altísima demanda laboral para los graduados de sus instituciones. Punto número 5, los mejores caminos para la residencia permanente muchas veces se pueden encontrar en provincias como Saskatchewan, por los que les interesa eso. Punto número 6, la calidad de vida es ideal para gente que busca una vida un poco más tranquila, a lo mejor para crear una familia, para establecerse inicialmente en Canadá. Es un excelente lugar para llegar. Y punto número 7, todos los programas que vamos a ver hoy están alineados a las áreas de alta demanda del gobierno, del gobierno canadiense. Y eso incluye los nuevos directivas que dio el gobierno canadiense la semana pasada sobre dónde se quiere orientar para alumnos internacionales. Entonces, es muy interesante, y es muy alineado con lo que sabemos que quieren escuchar. Entonces, si están listos, por favor, ya es tiempo de agarrar sus papeles y plumas o iPads para tomar notas. Y en un segundo más empezamos con mi invitada del día de hoy. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos y otra vez ya estoy de regreso. Hoy vamos a hablar de 3 razones, entre otras, por qué elegir Saskatchewan para sus estudios en Canadá. Y estoy con la señorita Christy Sletton. Christy no habla español, entonces yo puedo traducir. Si alguien necesita que traduzca, lo puedo hacer, pero también vamos a conducir la entrevista en inglés. Así que así empezamos. Good evening, Christy. How are you? I'm well, Bruno. How are you? I'm very well, thanks. I gave a general idea of Saskatchewan to our audience. Most of our audience already speaks English or a pretty good level of English, but in any given case, I will ask you to speak slowly, maybe use your hands to describe what you want to say. And if needs be, I will also translate. Christy, you're the manager of international recruiting for Saskatchewan colleges, which is a number of colleges, 3 colleges together that are spread over several cities in the province of Saskatchewan, correct? Yeah, actually, we've recently had a new addition to our colleges. We now have 4 colleges that are joining the Saskatchewan Colleges Partnership. And so that's a new development, and we're excited to be able to tell you about all 4 of these institutions. Perfect. So let's dive right into it, Christy. A lot of people here, I was joking at the beginning saying that maybe they don't even know how to pronounce Saskatchewan. It was not an easy word to say. Exactly. But tell us, why would you say Saskatchewan is a good place for an international student to start, to make his arrival in Canada? Why would you say Saskatchewan would be a good idea for our students listening today? You know, I always tell students that the province of Saskatchewan has everything that an international student needs to be successful. So really a very nice fit for our international student population in terms of cost of living, quality of education, and I think most importantly is the fact that we have a very welcoming environment here. So I think that's quite nice for our international students. Very true. I find that whenever I travel through Canada, the smaller populated area, the smaller cities are the warmest, or the Canada I remember growing up, are very genuine people, always looking to help in all sense of the word, whether it's academically, professionally, and personally. Very, very warm communities in general. And I think that would really help to a newcomer that's coming to a country. There's already all kinds of adjustments to make
but having living and having the sense of community, I think, is very, very important when you first come to a country. And that's something you don't always find in a big city like Toronto, Montreal, or Vancouver, where I live. People are busy, people have things on their mind, and they don't always have the time to take for someone new in the city. So I think someone could really feel the difference in Saskatchewan. Absolutely. I think even amongst Canadians, Saskatchewan is known as one of the most welcoming provinces. So certainly that does the international student population a favor for sure. Yeah. Okay. So let's talk about some of the programs you offer in Saskatchewan. I'm sure I'm going to do a little parenthesis en Spanish. Voy a preguntar a Christy. Vamos a hablar de los programas, vamos a hablar del costo de vida en Saskatchewan, vamos a hablar de oportunidades laborales y migratorias en Saskatchewan en luz de los nuevos cambios que anunció el gobierno canadiense a lo largo de este año 2024. Así que si algo de eso quieren saber de Saskatchewan, ahora es momento, podrían poner sus preguntas en el chat y la vamos a ir tomando Christy y yo juntos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con los programas. So let's talk about some of the programs that are offered, Christy, just to give an idea of what can be found. And of course, we know that some of these programs are related to industries in the province as well, which is very important. We know it's a very important province in Canada for agribusiness because this is the bread basket of Canada and bread basket of much of the world, as a matter of fact. So let's talk about those programs. Yep, that sounds good. So we do have kind of programs in various areas. We have our healthcare program that's quite popular, which is the Continuing Care Assistant program. That program is popular for several reasons, but most of which because the job opportunities are virtually limitless at this point. So the opportunities for students to gain employment when they're done and then use that as a pathway for permanent residence is very popular. We also offer the early childhood education program. We have both the certificate 1-year program and the diploma 2-year program. Those programs both also have amazing job opportunities at this point. So the opportunity for students to gain that training and easily work their way into the workforce is excellent. One of the other kind of specialties of our colleges are the trade programs. So we do have several trade programs, carpentry, which is a new program for us for 25-26, but also a program that is in response to a very strong job market. We have heavy equipment, truck and transport technician, and agriculture equipment technician. Those programs both allow people to access jobs in one of our main industries, which is agriculture. In Saskatchewan, agriculture is a multi-billion-dollar industry and certainly provides for, as Bruno mentioned, not only for the people of Saskatchewan, but for the people of the world. Yeah. So we also have, go ahead. No, I was going to say a lot of the programs you just mentioned are on the hot list of Canada. I know Canada has a hot list of programs where we need people to work in Canada. And all the programs you've said so far are on that hot list. Early childhood education, we need people to work in that. We need people in health. We need people in trades, and we need people in agribusiness, agriculture. So I couldn't think of a better place in Canada to work in agriculture, as a matter of fact. So this is, but we're not talking about being farmers here. We're talking about agriculture 2.0. We're talking about technology. We're talking about huge crops. We're talking about heavy machinery, highly sophisticated technology as well. And these people are making today more money than a lot of people, traditionally working in law or in business, and same with trades, right? A lot of electricians and welders and carpenters are making a lot more money than lawyers and people in business, and that's something that's not very common, I believe, in Mexico or even in Latin America. But it's a very different reality in Canada.
isn't it? Yeah, I'm very glad you brought that up, actually, because when people think of agriculture, oftentimes they do think of something that's lower income. But I'll give you an example from today, which is that one of the local farmers from Saskatchewan just announced $1 million donation to a project in the city near where he lives. So this is $1 million donation that he's making. That gives you some indication of what his actual earning potential is. So you're right, it is a multi-billion-dollar industry, and the opportunities that exist within agriculture are endless. From all the way from soil and crop research, all the way up to marketing and the technology that's ever growing in the industry. Yeah. Estamos hablando de algunos de los programas que comentó Christy que ofrecen en sus colleges, que son totalmente alineados con la lista preferida de Canadá, ¿no? De lista de programas donde Canadá busca activamente candidatos para estudiar, trabajar y migrar a Canadá. Y esa lista, ahí la tienen en la pantalla, es grandes áreas, ¿no? Son salud y atención médica, todo lo que es enfermería, inclusive puestos administrativos adentro de los hospitales y clínicas. Hay muchas oportunidades allá. Todo lo que es STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, se resume como STEM en inglés. Muchas oportunidades allá. Oficios especializados, allí sí es enorme las posibilidades de trabajo y que, bueno, no la posibilidad, es automático que uno consigue trabajo al momento de graduarse, pero también un proceso migratorio acelerado con esos programas. Todo lo que son transporte, agricultura y agroalimentación es la provincia designada número 1 en Canadá. Y en esos 5 grandes sectores, pues hay más de 966 carreras, ¿no? Y entonces, varias de las carreras que comentó Christy son carreras que sí están en esta lista. Entonces, digamos que es un buen lugar para hacerlo. Okay, we have our first question, Christy. And Karen de León says, buenas noches. He escuchado que hay alta demanda de trabajadores de la construcción. Quisiera saber si es lo mismo si es el mismo caso en esta provincia. Aquí en México soy arquitecta. So she's an architect and she's heard about the high demand in construction in Canada. She wants to know if it's a similar situation in Saskatchewan. Absolutely, it's evident wherever you travel that people who have expertise in construction are definitely in demand in all aspects of the industry. So yeah, definitely the same here as it would be in other parts of the country. Correcto, es lo mismo, Karen, mucha demanda. El país está creciendo, el país necesita más vivienda, entonces vivienda y infraestructura también, ¿no? Entonces, hablo de edificios comerciales, residenciales y también infraestructura. Entonces, sí, hay mucha opción en ese sentido, Karen. There was another question by Alejandro Herrera. He says, is there an age limit? Is there an age limit? I guess he's referring to age limit, referring to programs. So for our programs, then we don't have an age limit. The only consideration that we would have would be what IRCC would consider to be an age limit. That's a bit of an unwritten rule, I believe, but definitely our programs are accessed by people who are graduating from high school and people who are coming back to retrain after being in the workforce for 15 years. So definitely, opportunities here for everyone. Great. We have a lot of questions on Instagram, which for some reason, for technical reason, I cannot post them on the platform here. But Gustavo 23 is saying, I'm a civil engineering. Do I have opportunities in Saskatchewan? So in terms of civil engineering, I would say that, like the construction course that we have, we do have one power engineering course, but it's really not a great connection, I'd say. Civil engineering is, I would say, definitely, tied to that construction industry. That's probably the best connection I could make. Ya, si tu plan, Gustavo, es emigrar a Canadá, yo diría que es una provincia interesante donde hacerlo, porque el costo es mucho más económico, el costo de vida sobre todo.
Y puede ser que, digo, al hacer un programa en área de construcción que está relacionado, vas a poder encontrar trabajo y a través del trabajo inmigrar a Canadá y después quizás regresar a hacer lo que hacías en México como ingeniería civil, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que podrás considerar. Y si te interesa eso, pues te invito a dejarnos tus datos en el formulario de contacto que tenemos allá. A ver, otra pregunta. Muraya. Good evening. I'm a biomedical engineer. I'd like to know if there are masters in this area. So our institutions are vocational colleges, so we do not have degree programs, either undergrad or postgrad. So our programs are all certificate and diploma. Ok, pero eso, Muralla, nosotros, bueno, este tipo de programa sí lo tenemos en otras instituciones. Si te interesa, te pediría, yo veo que estás en Facebook, nos puedes dejar tus datos en el formulario de contacto de Facebook para que podamos estar en contacto contigo y hacerte llegar opciones de programas a nivel posgrado y o maestría en biomédica. ¿Ok? Muy bien. There's a lot of we were just getting started. We got all kinds of questions. There's Luisito Hernandez is saying, engineering in computer science, computer system. Is there jobs in Saskatchewan or opportunities for him in Saskatchewan in engineering for systems, computer system? I guess I don't know for sure because those aren't areas that we would address. But I guess what I will say is that, you know, as a province, we are about the geographical size of Germany with 1.2 million people. So the opportunity to have international students join us in all areas is something that we use international education for. So people who are highly skilled, trained individuals normally don't have trouble finding employment here in Saskatchewan because the need for people in this province exists across all industries. Yeah. Yo diría, Luisito, que en ingeniería en sistema computacional es un fenómeno en todo el país, en todo el mundo, donde hace falta gente en eso. Y yo creo que Saskatchewan no es ninguna excepción a esta regla. Entonces, sí. Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿dónde me puedo inscribir? Pues veo, Luis, que creo que estás en Instagram. Entonces, hay en la bio de clase hay un link ahí. Nos dejas tus datos ahí. Y mañana mismo estamos en contacto contigo. Ahí está, ¿no? No sé dónde está el círculo. Ahí nos dejas tus datos para que podamos estar en contacto contigo mañana. Hacerte llegar opciones de programa que se acercan a tus necesidades y de ahí pues partimos. Vamos viendo programas, costos, requisitos, fecha de inicio, todo eso y vamos viendo cómo armamos el plan para ti, para que este sueño se haga una realidad. ¿Ok? Muy bien. Okay, so we have another really interesting question. Alejandra Islas is saying, ¿a qué se refieren con oficios profesionales? What do we mean by trades? Oficios profesionales, lo llamo así yo porque son oficios, ¿no? Es carpintería, soldadería, electricista, plomería, todo eso. Pero en Canadá esta gente son profesionistas. En Canadá, yo entiendo que no siempre todos son profesionales en México en eso, o son uno que lo hereda de su papá o de un tío, ¿no? Aquí son profesionales formados en educación superior. Son personas que saben todo lo que hay que saber de esta industria y muchas veces inclusive son personas que están a cargo de proyectos grandes de construcciones y, por ejemplo, la plomería de un edificio de 300 departamentos, pues hay que echarle un poco más de coco. No es solo instalar o desconectar algunos tubos, sino es todo una red de tubos, ¿no? Entonces, lo mismo con soldadores, electricistas, son profesionistas muy, muy preparados. Son programas típicamente de 2 años en eso y salen con, después, durante el programa empiezan a trabajar para hacer prácticas laborales, para adquirir experiencia y regresar
a la mesa teórica y luego adquiere experiencia otra vez hasta que llegan a diferentes niveles. Hay un nivel que se llama Red Seal, que es un nivel muy reconocido en Canadá y Estados Unidos a nivel mundial, donde uno también inclusive puede viajar con eso en otra parte del mundo y ser reconocido. Entonces, es muy importante, pero lo más interesante aquí es que estos oficios profesionales te dan casi una garantía, no solo de empleo, sino también a la inmigración. Oficios son muy sexys ahora en Canadá, son muy bien pagados y ofrecen una casi garantía a la inmigración por la cantidad de gente que hace falta en este segmento. Okay? Entonces, muy importante. I was explaining what we made by trades, what are some of the trades that we have, and why it's so important. And the trades in Canada are very professional people, very professionally trained. They're expert. They're doctors, and they make very good money. And it's also there's such a high need for them that there's a very high possibilities for them to immigrate through those programs right away. Yeah, it's actually interesting because the idea of university 10 years ago was really the only way to get a post-secondary education, but now it's changed almost entirely to college level education, certificates and diplomas that get people into the workforce quickly and, provide them the skills needed to make a very lucrative living. Yeah. Let's take a pause on the questions for now, but let's go back to some of your programs. What are the programs? I don't think we finished that point. So let's talk about some of the other programs, including some of the trades. Yep. So, so the trade programs that we have, I think I'd mentioned the heavy equipment, agriculture equipment technician, power engineering, carpentry. Those are the main trades. Some of the other programs I didn't talk about earlier would have been the youth care worker diploma, which is a very in-demand field right now. It is training to work with at-risk youth, people who are dealing with mental health issues, addictions, any of those social issues that teenagers sometimes deal with. That's a very popular course with great job opportunities. We do also offer the business certificate diploma courses. Both are, very popular because of the entrepreneurship stream of permanent residence, the permanent resident pathway here in Saskatchewan. So that's also popular. We also have the office administration program, which is, one that trains people to work with executive, as executive supports in large corporations. Do you have that list on? Do you have that list on your presentation so we can see it? Because sometimes seeing it is a different. Let's go through that list so we can see some of the programs. I think it will help some of the audience understanding. Okay. So here we go. Okay. So for those of you who aren't familiar, there is where Saskatchewan is located, right in the heart of Canada. That's right. I always say it's in the middle of the action. So the reasons why Saskatchewan is a great place to study and live and work are that our institutions offer a very high quality of education. We are all designated learning institutions. The level of support that our students get is second to none, and our past students all comment on that very thing. Our cities are very safe, welcoming environments. As Bruno had mentioned earlier, the province of Saskatchewan does offer a very safe and welcoming environment for international students. We do have a very low cost of living, which is another major sales point for the province of Saskatchewan. The cost of living in our cities for a single bedroom apartment can start as low as $750 a month, and can range, up to maybe $1,300 a month to for the cities that are nearer to our major cities. We've talked about job opportunities quite a bit, and I think Bruno mentioned that we do have a very strong pathway to permanent residence here in Saskatchewan. So that's, Bruno had mentioned, Saskatchewan Colleges is a partnership between 4 institutions in the province, and we just offer kind of like a
one-stop shop for all of our programs across the province. These are our 4 institutions. We have Suncrest College, Carleton Trail College, Great Plains College, and Northwest College. We have 9 campus locations across the province, which allows you to choose from an array of different locations, and you can choose based on internet searches like most of our students do. We do offer counseling in this regard as well, though, if that's something that you're interested in. Christy, there's a question online right now, and she's saying all these colleges are public colleges, correct? Yep, all public designated learning institutions. Okay, because Ceci S. Gallo is saying Saskatchewan Colleges is a private institution, and it's not. No. So it's a group of 4 public colleges that are uniting their forces together to work as a group, but they're all public colleges, and they all have access to the PGWP, the Postgraduate Work Permit. Okay, entonces Ceci, Saskatchewan Colleges no es una empresa privada, es el agrupamiento de 4 colleges públicos en la provincia que están en toda esta ciudad. Son varios campus, como puedes ver ahí, pero sí son públicos y sí tienen acceso al PGWP cuando estudias allá. ¿Ok? Muy buen punto. Muchas gracias por hacerlo. Exactly. Okay, so here we go. So our program options, we have 1-year certificate programs in continuing care assistant, our health-related program, business. We have the heavy equipment, truck and transport, agriculture equipment, power engineering and carpentry, which would be in our trades programs, and then the agriculture-based program as well that we have, the agriculture equipment technician. Our 2-year diploma programs are in business, education, and hospitality management, which is one that I haven't mentioned before. We do have 1 postgraduate certificate program in global business management as well. So if that's something that you're interested in, we do offer that program as well. Okay. Tenemos mucha nueva gente que se acaba de conectar. Christy, we have a lot of new people arriving just right now. So I want to tell them again one more time. Hoy estamos hablando de oportunidades de la provincia de Saskatchewan, oportunidades laborales después de la graduación en industrias claves. Estamos hablando de programas de estudios en Saskatchewan Colleges, que son 4 instituciones públicas en la provincia que se unieron para hacer su promoción. Hablamos de la oportunidad con respecto a costo de vida mucho más reducido que en varias partes del país, sino de todas las partes del país, y de los 6 pasos para estudiar y trabajar en Canadá a través de esta iniciativa. Hablamos ahorita de costo de vida mucho más económica. La gente que nos está escuchando, si están en Facebook o YouTube, nos pueden dejar sus datos en el cuestionario que tenemos ahí, el formulario de contacto, que tenemos ahí, para que podamos estar en contacto con ustedes. Y los que están en Instagram, en la bio de clase hay un link ahí donde está ese círculo, y nos pueden dejar sus datos ahí. Si algo de lo que estamos comentando les llama la atención, les interesa, por favor, déjanos sus datos para que podamos estar en contacto con ustedes después de eso. Estoy con Christy Sletton, que es la gerente de admisión internacionales en en este agrupamiento de 4 colleges. Hablamos de los programas que ofrecen. Tienen diplomas de 2 años, posgrado de 1 año y certificado de 1 año, certificado nivel pregrado y posgrado nivel posgrado, obviamente, y diploma de 2 años, ¿no? Y tienen muchos de los programas que Canadá tiene en su hotlist ahorita. Tiene Canadá programas como todo lo que es salud en la lista preferida del país en este momento. También la lista de oficios, la categoría de agricultura, que es la provincia número 1 en asuntos agrícolas en Canadá. Producción, fabricación, todo eso es la provincia número 1 en Canadá para eso. Ahí está la lista del enfoque que quiere dar el gobierno canadiense, y está en esos 5 grandes segmentos de la economía. Hay más de 966 programas que caben en eso, y muchos de esos programas sí están ofrecidos en Saskatchewan Colleges. ¿Ok? Entonces, gracias a la gente que se acaba de entrar. Si algo de lo que estamos comentando les hace pensar en algo,
pueden poner sus preguntas en el chat y vamos a estar tomando preguntas a lo largo de este live. Ya hemos tomado varias y espero tomarlas todas, pero sí hay muchas. Okay, Christy, sorry, I just want to give a little intro for all the new people that came in. Okay. Let's continue on. We had a good question a little while ago about what are the requirements for entry, language requirements for pre-grad, undergrad and postgrad. Hablamos de los requisitos de admisión, tanto de inglés como de otros tipos, para pregrado y posgrado. Yep. So for our certificate and diploma programs, the requirements for those would be a high school diploma that's equivalent to a Saskatchewan grade 12. So students who complete high school in Mexico do have a grade 12 equivalent. We ask that students have a minimum 60% average and that none of their core courses, so math, English, science, are less than 50%. The language requirements are an IELTS 6.5 with no bands less than 5. And if students would like to take a language pathway, then we do have partnerships with our University of Saskatchewan Language Center as well as ILAC. And both of those institutions can provide language programming that would lead directly to admission at any of the Saskatchewan colleges. Ok, entonces un IELTS 6.5 para entrar, su diploma de la prepa para entrar en certificados y en diplomados. Para entrar en posgrado, mismo nivel de idioma, IELTS 6.5, y ahí sí necesitamos sus calificaciones de su licenciatura que hayan hecho en México o en otra parte del mundo donde lo hayan hecho. Es muy sencillo, no está muy complicado por esta parte. Any other language, any other requirements to apply? No. So basically, what we do ask students to do is if they have taken post-secondary education, that they would provide those, both their secondary and their post-secondary transcripts, and then we can make sure that we can use something from there that would allow them to gain admission. And then we do also accept other language assessments. So if IELTS is not something that someone would like to take, then we do accept PTE, TOEFL, and Duolingo as well. Okay, perfect. All right. Here's a question from Jose. I'm in computing, so I'm interested on a master in cloud computing engineering. Is there a chance to study and work on the tech area at the same time? To answer your question, Jose, the answer is yes. You can work while you're studying in Canada. You can work up to 24 hours per week while you're studying at any post-secondary institution recognized by the government of Canada, and Saskatchewan colleges are all recognized by the government of Canada. So yes, you can work while you're studying up to 24 hours a week and full-time during vacation. And upon graduating, you will be subject to, you'll be eligible to a 3-year postgraduate work permit, which will allow you to work in Canada legally. Especially in cloud computing, there's a lot of work there. Do you have anything close, somewhat related to that in Saskatchewan colleges? No, sadly, our programs have, kind of maintained themselves as the vocational types of programs. So we haven't really done that much in tech. So sadly, we don't have anything to offer in that area. Okay, no lo tienen ahí en Saskatchewan colleges, José, pero sí tenemos este programa, en varios otros programas. Inclusive, un alumno nuestro aplicó este programa hace 3 años, se graduó, empezó a trabajar luego para Mercedes, Canadá, y el mes pasado fue admitido en el programa de residencia permanente. Ya es residente permanente. Entonces, tenemos esta historia, inclusive, si le pido su contacto, podría ponerte en contacto con él para ver cómo lo hizo, cómo fue el programa y para que comparen notas y ver si es algo que te interesaría. O sea, si te interesa, déjanos tus datos en YouTube para que podamos estar en contacto contigo y podamos provocar esta reunión con este alumno que hizo exactamente lo que estás pensando hacer. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a tomar más preguntas. One of the big reasons I'd like to talk about also, Christy, is cost of living.
it could be a challenge at times to live in big cities and with the higher cost of living. So I'm going to take this question, then we'll talk about the cost of living, okay? Sounds good. Michelle Barajas, buenas noches, soy ingeniero mecatrónico. Tengo curiosidad sobre si tendrán algún programa o maestría en ello. Mechatronic engineer, anything in that in Saskatchewan colleges? That is, trying to think if there would be any connections. Like, in the past, what we have suggested to people who are in engineering, because many times people who have, an interest in engineering, or they have training in engineering, they have trouble finding programs in Canada that are a good kind of a postgraduate fit. What we have mentioned to them is that a lot of times students or people with that training can take a general business certificate program, and it does allow them to, kind of get that foundational business kind of training that allows them to do one of two things. Either they can continue to study at one of the institutions that might be able to enhance their training, or what they would do is they would use that one-year program to work their way through the permanent resident pathway. And then once you're a permanent resident of Canada, you can apply to any of the Canadian institutions at domestic rates. So, right. But you do have heavy machinery, mechanical, no, stuff like that. We do have that, but that wouldn't be really an engineering. So if they're looking for a degree engineer program, that's kind of what I was thinking. Are they looking for like a mechanical engineering, or are they looking for a mechanics course? I think it's mechanical engineering. Yeah, that's what he's saying there. But I think the closest thing to it could be that, and that could lead to what he's looking for. And it certainly would lead to a permanent residency in Canada. That's for sure. Yeah, that's true. Yeah, that's a good point. I'm glad you brought that up for sure. Yeah. Okay, so, Michelle, ahí sí lo que sí tienen ellos es tienen un curso de en mecánica para máquinas pesadas. Agrícolas, entonces sé que no es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado y podría ser eso una muy buena manera de entrar en Canadá, encontrar trabajo muy bien pagado, pero muy bien pagado, y también un proceso migratorio exitoso, y de ahí pues también moverte también en otros áreas. Pero yo creo que puede ser la tirada ya para ti, Michelle. Si algo de eso te interesa, déjanos tus datos para que podamos seguir la conversación. Dulce Carolina, soy mecánica farmacobióloga, eso no sabía que era una palabra, y hay algo en esta área, que she's a pharmaceutical, biological chemist. I don't know how to say that in English. She's a very educated person. Yeah. She's focusing on making those and the sale of those that medicine. Is there anything in that field in Saskatchewan? Well, I guess what I will say about that, which wouldn't necessarily be a program that we would offer, but I mean, there is a great need for people in the pharmaceutical industry in Saskatchewan. Again, many of those people do operate their own businesses. So, for example, someone might get a pharmacy degree, and then after that, they would open their own pharmacy. And so we have had students who have degrees in pharmacy take our business program so that they are able to, while they're studying their one-year business program, they will work towards transferring their credentials from their home country to Canadian standards. And then at the end of that 1 year, they would have the opportunity to work within their industry. Okay. Sí, Dulce, si eso es algo que ya estás haciendo en México, podrías tomar otro tipo de programa, quizás relacionado o no tan relacionado, quizás relacionado con negocio también, y poder abrir negocio aquí en Canadá con tus antecedentes. Y mientras estás tomando el programa de negocio, puedes hacer tus homologaciones de lo que estudiaste en México para que sea aceptado o avalado aquí en Canadá, ¿no? Entonces puede ser un camino interesante. Si no,
Si no eres hoy día si no eres graduado de esos programas, entonces sí lo tenemos en otra parte del país y con mucho gusto, si nos dejas tus datos en YouTube, podemos ofrecerte esos programas en otras instituciones canadienses. ¿Ok? Hay muchas preguntas. We have a lot of questions. Let's talk about cost of living. Yeah, so definitely one of the main sales points about Saskatchewan would be the cost of living. In a recent newspaper report, I saw a comparison of costs of living between Montreal, Toronto, Vancouver, and all of the main cities of Canada, actually. The difference between cost of living in Montreal, Toronto, or Vancouver and our main capital city of Regina was less, like our cost of living was less than 50% of what you would pay in Montreal, Toronto, or Vancouver. So it's definitely an opportunity for students to save money. The cost of living here is markedly lower than it is in many parts of the country. In the Saskatchewan colleges cities, we are secondary cities within the province, and so the cost of living in our cities is actually even less than it would be in the main cities of Saskatchewan. So yeah, I think basically we have students who are living in a one-bedroom apartment by themselves with all of their expenses, living for $1,200 to $1,300 a month. Es lo que yo pensé. El costo de vida en Saskatchewan puede ser desde 1/3 de lo que cuesta vivir en Vancouver, Toronto, o un 40% del costo de vivir en estas grandes ciudades. Es enorme la diferencia en costo de vida. Y eso pues es muy, muy interesante. Los salarios también aquí siento que nos alcanzan mucho más que en otras partes del país. ¿Por qué? Porque el costo de vida es mucho más económico. Entonces, un tema muy importante para los de ustedes que están hablando de un presupuesto limitado, puede ser una muy buena manera. Y recuerdan que no porque estudiaron ahí y que luego empezaron a trabajar, que ahí no se puede mover. El país se puede uno mover libremente de una provincia a otra, de una ciudad a otra. No hay ningún tema con eso. Pero sí, si uno va a estudiar y si hay forma de ahorrar en el costo de vida, inclusive en colegiatura, puede ser una muy buena idea, yo digo. Acabo de ver una pregunta de Jacqueline Loza, que dice, acabo de terminar la carrera de psicología, ¿puedo hacer algo de eso allá? Jacqueline Loza is asking, she's just finished her psychology career, or I don't know if it's a bachelor or not. Sí hay trabajo eso es uno de los sectores, Jacqueline, que ha elegido el gobierno canadiense, el sector salud. Ha elegido el gobierno canadiense como sector donde necesitamos mucha gente. Entonces, sí puedes, pero tendrás que tomar un programa en Canadá que te permite revalidar, ¿no? y certificarte en Canadá para trabajar en el sector, pero son programas de 2 años. Y por supuesto que hay mucho trabajo en eso porque está un sector muy en demanda. ¿Ok? Vamos con más preguntas. We're going to take more questions. Katia Elizabeth, I'm a mechanical engineer. Is there a program for me? Also, I'm interested in the residency, the permanent residency. So, yeah, you have lots of programs in mechanical engineer. Yeah, so again, we could look at the heavy equipment mechanic program. That would be something that would give you an opportunity to gain some training, work your way through the permanent resident pathway, and then, as I said before, in the meantime, kind of look to the transfer of your credentials from Mexico to Canada. And in the field of engineering, that's an area where that type of transfer is quite possible. So that's something that's quite a common route for people. How does that work, and what would this mean for her? So basically what has to happen is that students have to work with the governing body of engineers for Saskatchewan, and they help to
kind of assess the education of the person from their home country, compare it to what a similar qualification would look like from Saskatchewan, and then, provide either, the direct transfer, hopefully, or if there are things that you would need to do to, kind of like increase your qualifications from your home country to meet the Canadian standard, they would direct you. Ok. Katia, ahí sí, en ingeniería mecánica, sobre todo en lo que son maquinaria pesada, que son máquinas agrícolas, que hay mucha oportunidades de trabajo. Yo tomaría este programa que tienen ellos, ya que es un programa corto y con 110% de la gente que se gradúa de ahí encuentran trabajo al momento de graduarse, y eso sería lo mismo en otras provincias, ¿no? Entonces, podrías estudiar ahí y después inclusive moverte a otra provincia y tendrías un camino muy claro hacia la residencia ahí. Entonces, recuerdan que, bueno, este programa a mí me encanta para eso, porque son trabajos, hay mucho trabajo y son trabajos muy bien pagados, y no solo en Saskatchewan, sino a lo largo del país. Recuerdan que los beneficios de la visa canadiense son los siguientes. Mientras uno está estudiando, tiene el derecho por parte del gobierno federal de trabajar 24 horas por semana. No es obligatorio, pero es un beneficio que ofrece el gobierno canadiense. También pueden trabajar como tiempo completo en épocas de vacaciones. Ese es el beneficio número 2. El número 3 es, al graduarse de un programa elegible con el gobierno canadiense, son elegibles al 100% a un permiso laboral hasta por 3 años. ¿Ok? Y recuerdan que si son una pareja, una familia, y tienen hijos entre 5 y 18 años, sus hijos también pueden estudiar gratuitamente en el sistema educativo canadiense. Y el beneficio número 5 es que al momento de graduarse de un programa en alta demanda y establecido por el gobierno canadiense, al momento de graduarse, cuando empiezan a trabajar, un año después de que están trabajando, es cuando pueden ser invitados a volverse residente permanente canadiense. Y no solo usted, pero usted, su pareja y su familia, si vinieron en familia. ¿Ok? Entonces, la verdad que eso es muy interesante. Si algo de eso les interesa, les invito a dejarnos sus datos en Facebook o YouTube, en el formulario de contacto que aparece allá. Y si están en Instagram, en el link, en la bio de clase, hay un link allá donde está el círculo, donde nos pueden dejar sus datos también, para que podamos seguir esta conversación después de aquí, porque ya vamos terminando este live. Entonces, hablamos de muchas cosas. El último punto que acabamos de hacer es que el costo de vida puede ser desde 1/3 a un 40%, es decir, 60% más económico que en grandes centros del país. Eso sé que para varios de ustedes es un tema importante. El tema de empleabilidad es muy alto en la provincia. Otra vez, es una provincia en crecimiento, una provincia que está buscando talento, que está en escasez de talento, y en áreas muy, muy, muy clave que ya hemos visto, como son salud, oficios técnicos. Hablamos de carpintería, electricistas, soldeador, construcción, todo eso hay, pero aquí son profesionistas, es decir, son gente muy, muy, muy preparados y que ganan muy bien aquí y que tienen una formación pues muy formal, ¿no? Disculpen la redundancia, pero sí son profesiones muy con mucha preparación y con muy buena oportunidades laborales en Canadá y oportunidades para inmigrar a Canadá. Les recuerdo el proceso comprobado de Class Education. Si nos dejan sus datos y empezamos a trabajar con ustedes, tenemos un proceso comprobado de 6 pasos que está en la pantalla. El primero es, le damos una asesoría gratuita para identificar cuáles son sus objetivos y entender cuál es su plan. Y de ahí les podemos proponer nosotros varias instituciones que cumplen con lo que están buscando. Paso número 2 es definir la escuela, a qué escuela o a qué instituciones vamos a aplicar, iniciar este proceso. Ahí sí necesitamos un pago inicial de 15,000 pesos para cubrir costo de inscripción, traducción de documentos y todo lo que se requiere para hacer eso. Paso número 3 es enviamos ya su aplicación a la institución, recaudamos todos sus datos y sus documentos que necesitamos para aplicar a la institución.
Paso número 4, la escuela al momento de decirnos, sí, tenemos un espacio para ti, hay que darle, en la mayor parte de los casos, hay que dar un depósito a esa institución para garantizar nuestro lugar, lo cual nos lleva al paso número 5, que es el proceso de la visa, que hacemos internamente para ustedes en Class Education. Y finalmente el paso número 6, pues es el más hermoso, es ya el comienzo de su proyecto educativo, donde hacemos una reunión con ustedes para decirle, aquí están todos sus documentos, aquí está cómo se va a presentar las cosas y cuál es su fecha de llegada a Canadá. ¿Okay? Entonces, recuerden que en Class Education tenemos 30 años haciendo eso. Hemos enviado ya más de 11,000 alumnos a estudiar a Canadá. Entonces, este proceso nos lo sabemos de corazón, pero al mismo tiempo cada vez es emocionante ver cómo podemos afectar la vida de nuestros clientes, de nuestros estudiantes al momento de llegar a otro país. Christy, I was just doing a little resume of a lot of the stuff we talked about. And of course, I did a lot of emphasis on the cost of living. Let's talk about employability quickly before we end this live today. What is the job market like in Saskatchewan? Yeah, so in many aspects, the job market is what we would classify as hot. We would definitely say that in most fields, there are high demand for skilled people, which is why our programs are such an amazing fit, because they do provide, those practical skills that are, necessary and required in the field. The other thing to note is that our programs are directly connected to what the labor market needs. So when there is labor market need, then the government presents that information to our colleges, and our colleges respond by training those people. So this means that our graduates are, not only highly employable, but within 3 months of graduating, 90% of our graduates are within full-time permanent employment. The other statistic I always like to quote here is that, in the fall, we accept, the majority of our students. So we had about 300 students join us for the September 2024 intake. And within 2 weeks of arriving, all of those students that were looking for employment had employment. So it gives you an idea of how strong the job market is right now. That's an awesome news. Me está diciendo que, bueno, para los que no escucharon, los 300 alumnos nuevos que empezaron en septiembre, todos los que estaban buscando trabajo mientras estudiaban, encontraron trabajo. Es un nivel de empleabilidad muy, muy alto. 9 de cada 10, 90% de los graduados encuentran trabajo dentro de los 3 meses después de graduarse, y todos los programas donde el gobierno necesita talento, hay una sinergia entre el gobierno canadiense y los colleges, las instituciones de educación superior, donde dice, oye, necesitamos formar gente en esas áreas porque hay escasez de talento. Ellos los forman, los preparan, ponen esos programas, lo arman en conjunto con la industria privada, con los empleadores, para asegurarse que los preparan para el mercado laboral de hoy, y por eso también que al momento de graduarse pues ya encuentran empleo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Es lo que llamamos nosotros el secreto mejor guardado del éxito del sistema educativo canadiense. Esa sinergia que se da entre las instituciones de enseñanza y el sector laboral, esa sinergia es impresionante, es muy bien articulada. Ahí les va algunos datos de indicadores de éxito de Canadá versus México, ¿no? Me voy a enfocar en los de Canadá porque es lo que sí dominó. Como dijo Christy, 90% de los graduados obtienen empleo dentro de los primeros meses después de su graduación, y el 95% de los empleadores o empresarios que contratan a esos graduados se dicen satisfechos con sus contrataciones. Del lado derecho tenemos los niveles de México. 52% de los empleadores en México califican el desempeño de los recién egresados de México como un nivel bajo,
36% dicen que tienen un nivel medio y solamente 9% dicen que tienen un nivel de preparación alto para participar en sus empresas. Son cifras muy, muy, muy fuertes y creo que eso se da dado la gran sinergia que hay entre el sector educativo canadiense y el sector laboral y cómo las empresas son parte de esta alianza para asegurarse que los currículos son hechos para que los graduados sean empleables, ¿no? Y que sirvan en las empresas. Creo que es una gran, gran, gran diferencia. Christy, we're gonna finish this live with Saskatchewan colleges, and I'd like to ask you one more thing. What advice would you give to the people that are listening to us at this moment? If they're thinking of going to study abroad, going to study abroad in Canada, and considering Saskatchewan, what advice would you give them, since you live in this province? I guess the first thing I'd say is that, when people think about Canada, of course, the first places that they think about are, the Torontos and Montreals and Vancouvers of the world. Really, it's important to do some research and to take a look at what Saskatchewan has to offer as a province. Although it's not the best known destination in the country, it has really some incredible opportunities for international students. Right from the moment you arrive, in terms of cost of living, housing cost, the cost of, even food and that sort of thing. It's just a marked difference in what you will be seeing in other major centers. The other thing I'll say is that the Saskatchewan colleges experience, predominantly, our students tell us that they feel supported right from the beginning to the end till they're employed. And so that's something that's really important, because when you're traveling to a new country, new culture, that support is going to be necessary at certain points, and that's something that's going to be very prevalent here. Last thing is that for those of you who are looking for long-term settlement in Canada, we have students that arrived in Saskatchewan in 2018, and many of them are coming back to us now talking about the fact that they're buying their houses, they're able to settle their families here. That's something that's possible here, and I think that's something to really take into account when you're looking at where to settle in Canada. Muy buenos puntos. I'm going to repeat that because that's a very nice one. Muy buenos puntos. Muchos de lo que nos estaba comentando Christy, dice que muchos graduados que llegaron aquí en 2018, 2019, ya se graduaron, ya empezaron a trabajar, ya son residentes, pero no solamente son residentes, ya compraron sus casas, ¿no? Y sé que para muchos de ustedes comprar una casa, una vivienda, es un paso importante en la vida, lo es para un servidor también, y no en cualquier parte del país eso ya es viable, ¿no? Porque hay costos muy altos en algunos lugares. En Saskatchewan es donde todavía, es uno de los lugares, no es el único, pero es uno de los lugares en el país donde todavía se puede vivir este sueño canadiense, ¿no? De comprar un terreno, comprar una casa, su vivienda, establecer para la vida y para su familia también, ¿no? Un lugar muy tranquilo en términos de seguridad, en el corazón del país. Entonces, creo que muchas de esas cosas creo que son importantes para ustedes y por eso también invitamos a Saskatchewan. Son instituciones de calidad que ofrecen los mismos beneficios que las grandes instituciones en los grandes centros, pero con otra dimensión de instituciones pero acceso otra vez a los mismos beneficios, ¿no? Mira, ese es un mensaje de Inmigración Canadá que dice que la inmigración es esencial para el crecimiento de la economía de Canadá y está comprometido a recibir nuevos inmigrantes con las habilidades necesarias para cubrir la escasez de profesionales capacitados y ayudar a que Canadá se mantenga competitivo. No hay mejor dicho, ¿no? Eso es directamente de la página de Inmigración Canadá. Lo tomamos hace un par de semanas cuando hicimos una conferencia de prensa en México. Y es lo que está buscando Canadá. Canadá sigue abierto, sigue buscando profesionales. Lo único que dijo este año Canadá es que vamos a tomar alumnos internacionales, pero en ciertas áreas donde sí los necesitamos, donde sí pueden tener
éxito, donde sí pueden encontrar trabajo y donde sí pueden tener un proceso migratorio exitoso al momento de graduarse. Y estas áreas, pues, son las que vimos hace ratito, ¿no? Salud, transporte, oficios, agroalimentación y agricultura y STEM, toda el área STEM, que son matemáticas, ingenierías, tecnología y ciencias. En total, esos son más de 966 carreras que se le abre a ustedes ahí para sus oportunidades. Varias de esas carreras las ofrece Saskatchewan Colleges, que son instituciones públicas en Canadá, todos reconocidos por el gobierno canadiense. Así que con eso creo que es bastante interesante la oferta y a un precio mucho más económico que varios otros partes del país. Christy, I was just reinforcing some of the points and making you practice your Spanish at the same time. I want to thank you for being with us tonight, and thank you to Saskatchewan Colleges for being with us. It's getting a little bit late for you. It's about 9 o'clock now for you. No problem. Thank you so much for everything you mentioned today, all the information you gave us. We had a lot of people connected. We had a lot of questions. I'm sorry if we were not able to answer all the questions, but anyone that still has questions, please give us your contact information in YouTube, Facebook, or Instagram so we can continue to be in touch with you. And I invite you to be with us next week at the next Class TV on next Thursday, same time, same channel. We will talk about other opportunities elsewhere in the country. Muchas gracias a todos por sus preguntas y una disculpa para los que no pude tomar sus preguntas porque había muchas, pero nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo Class TV y de antemano los que tienen preguntas, inquietudes o interés en lo que hablamos hoy, por favor déjanos sus datos en el formulario de contacto en la red social donde se encuentran para que podamos estar en contacto con ustedes y podamos seguir esta conversación. ¿Ok? Muy bien. Con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Christy, thank you very much again for your time. Have a good night. I'm sure we'll be in touch soon, and we're hoping to receive you in Mexico, maybe at one of our expo very soon. Please consider it. I'm sure the Mexican market will welcome you very warmly as they would welcome you us in Saskatchewan. Absolutely. Thank you so much, Bruno, to you and your team. All right. All the best. Thank you. Muchas gracias. Buenas noches. Take care. En la vida, todos tenemos sueños. Sueños de crecer, de explorar, de alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Y a veces esos sueños nos llevan a lugares inesperados, lugares que nos hacen crecer. Hoy queremos hablarte de un lugar donde esos sueños pueden hacerse realidad: Canadá. Aquí encontrarás un entorno multicultural vibrante, una sociedad inclusiva y una calidad de vida y educativa reconocida a nivel mundial. Aquí, cada día es una oportunidad para descubrir tu verdadero potencial. Aquí, tus sueños se convierten en realidad y tu crecimiento se convierte en una historia de éxito. Ven a Canadá y descubre el futuro que te espera de la mano de Class Education. Estos son los 6 pasos Class Education para estudiar en Canadá. 1. La asesoría educativa, en donde lograremos identificar tus objetivos y tu presupuesto. 2. El pago inicial de 15,000 pesos para iniciar con tu aplicación y cubre algunos rubros como la consultoría y seguimiento durante todo tu proceso y algunas traducciones. 3. El envío de tu aplicación a hasta 2 escuelas. 4. El pago al menos de tu primer semestre. 5. Aplicaremos a la visa de estudiante con la Embajada de Canadá. Y 6. Ahora sí, estás listo para este gran comienzo de tu proyecto educativo en Canadá. Estás listo para viajar. Recuerda que tu asesor Class Education siempre está disponible para ayudarte en cualquier situación o duda. Gracias por confiar en Class Education.